El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. ¿Qué haría Flynn en esta situación? Improvisar o seguir el guión. Así era fácil ser un gran actor. Quizá Errol siempre iba de farol. Solo una pose o era un perdedor. Un fraude envuelto en un papel charol. Sin miedo a espadas de juguete o plástico, o a caerse sobre rocas de cartón. Fue el mejor, el superhéroe más simpático, el ganador, el perfecto seductor. Fue el mejor, el superhéroe más fantástico, el triunfador, al que la fama aplastó, al que le vino grande, eso, de ser el mejor. Esta semana hemos comenzado Sucedió una noche no con un tema de banda sonora, como suele ser habitual, sino con esta canción del grupo Alice que nos introduce al actor del que vamos a hablar hoy, Errol Flynn. El lunes, día 14 de octubre, se cumplen 60 años de la muerte de este actor, uno de los más representativos de las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX. Por eso aprovechamos este aniversario para darle un repaso a la vida y a la carrera del gran aventurero del cine. El caso se ha repetido muchas veces en la historia del cine. De la noche a la mañana, un actor desconocido se convierte en estrella. Basta una sola película, un éxito. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Errol Flynn en 1935. La Warner preparaba una película titulada El Capitán Blood, la historia de un médico que en el siglo XVII se veía obligado a abrazar la piratería. Nosotros, los abajo firmantes, somos hombres sin un país, hombres desesperados que buscan una fortuna desesperada. Por ello, aquí y ahora firmamos nuestra unión como banda de bucaneros para practicar el oficio de la piratería en alta mar. Nosotros, los cazados, seremos cazadores. El protagonista elegido para la película era Robert Donat, pero cuando estaba a punto de empezar el rodaje cayó enfermo. Los productores buscaron deprisa y corriendo un sustituto y se acordaron entonces de un joven actor que tenía un gran parecido físico con Donat. Incluso llevaba un bigotito idéntico al suyo. Tan solo había aparecido en algunas películas de segunda clase como secundario, pero llamaba la atención bastante ya que se dejaba ver en todas las fiestas y saraos de Hollywood. ¡Caramba! Errol Flynn en persona. Fue así como Errol Flynn se hizo con el papel y no solo eso, sino que a partir del éxito de la película se convirtió en el prototipo del héroe aventurero en el cine, el digno sucesor de Douglas Fairbanks que acababa de retirarse. En poco más de 20 años, Errol Flynn rodó cerca de 60 películas, algunas de las cuales están entre lo mejor del género de aventuras. Fue un militar británico en la guerra de Crimea en la carga de la Brigada Ligera, espadachín en El Príncipe y el Mendigo, e hizo de General Custer en Murieron con las botas puestas. Estos hombres han combatido ya en 36 encuentros y han limpiado y pacificado esta frontera ellos solos. Fue también el arquero de Sherwood en Robin de los Bosques. Organizaré una revuelta. Tendréis muerte por muerte. Y no descansaré hasta que todos los sajones del condado se alcen libres y puedan luchar por su rey Ricardo. Corsario de la reina Isabel I en El Halcón del Mar y su amante y general de confianza en la vida privada de Elizabeth y Essex. ¿Dónde está el tesoro de la flota española? Por desgracia, vos ordenasteis regresar a la flota de Cádiz antes de que ejecutara mi plan. Por desgracia, el tesoro de la flota española yace en el fondo del puerto de Cádiz, mientras Essex ganaba fama para sí tomando la ciudad. Era lo único honroso que podía hacer por la gloria de Inglaterra. Por la gloria de Essex. Hizo westerns como Camino de Santa Fe o Dodge City, Ciudad sin ley. Ahí viene lo que nos ha dado de comer estos 6 meses. Con que así son las máquinas de tren, como una cafetera sobre ruedas. Vamos a saludar al coronel. Películas bélicas como Objetivo Birmania. Conviviendo con estos muchachos, llega uno a comprender su gran espíritu, su valor. Saben que la muerte está al acecho y tienen miedo, pero cumplirán con su deber. E incluso lució músculos poniéndose los calzones de boxeador en Gentleman Jim. Mamá, ¿por qué papá no tiene esa pinta en calzoncillos? Antes la tenía.
Michael Curtiz y Raúl Walsh fueron sus directores más habituales, y Olivia de Havilland, con la que compartió reparto en 9 ocasiones, su pareja ideal. Habéis perdido vuestro rango, vuestras tierras. Sois un proscrito cuando podíais vivir cómodamente y con tranquilidad. ¿Qué recompensa esperáis? ¿Recompensa? No lo entendéis, ¿verdad? Creo que empiezo ahora. La última película notable de su ciclo aventurero fue King de la India, estrenada en 1950. Bueno, pequeño Salim, ¿qué tienes para mí? Mañana por la noche. Ella dice que vayas cuando la luna se haya puesto. Bien hecho, amigo del mundo entero. La gratitud es buena para el oído, pero una rupia es mucho mejor para el estómago. Algún día serás un estupendo comerciante. ¿Y montaré a caballo y llevaré una capa como esa? Oh, no. Solamente hay Ubalí. Además, una capa así cuesta muchas rupias. En King de la India, Errol Flynn hacía de comerciante árabe, pero el actor era en realidad australiano. Había nacido en la isla de Tasmania y su juventud estuvo siempre dominada por un espíritu inquieto, muy parecido al de sus personajes. De niño fue un chico pendenciero al que expulsaban de todos los colegios. No tengo más remedio que expulsarle a usted de la academia. Expulsado. ¿No creí que me harían eso por pelear? Fue boxeador, buscador de oro, traficante de perlas y marino, entre otros muchos oficios. ¿Y cómo ha entrado usted en el mundo del cine? Flynn tenía un barco y un equipo de cine se lo alquiló con él de capitán para el rodaje de una película documental sobre la huella que había dejado en Tahití Fletcher Christian, el oficial que se amotinó en el motín de la Bounty. El documental tenía algunas partes dramatizadas y a Flynn, que tenía buena planta, le ofrecieron hacer el papel de Christian. Fue así como entró en contacto con el mundo de la actuación. Después, en Inglaterra, hizo algo de teatro y llegó a Hollywood en 1934. Errol Flynn vivió y murió como le gustaba. Era un hedonista que buscaba siempre el placer. Protagonizó infinidad de escándalos y lo más curioso es que el público siempre le perdonó todo. La gente le admiraba por sus proezas tanto dentro como fuera de la pantalla. A fe mía que sois un bribón audaz. Me gustáis. Era un hombre de carácter extrovertido y muy querido por todas las estrellas. Y seguro que conoces a Errol. Señor Flynn, sí. Kate Hepburn, la de la mandíbula prieta tan encantadora como siempre. Deberías usar el jabón de manos Lux, yo lo uso. Siempre estaba dispuesto a gastar bromas. A Olivia de Havilland, por ejemplo, le metió una serpiente viva en su vestido. Y el director Vincent Sherman, que le dirigió en El burlador de Castilla, también fue objeto de algunas jugarretas. Estaba desnudo en su camerino y me hacía comentarios sobre unas y otras escenas. Y mientras hablaba se quitó una toalla que llevaba en la cintura y me quedé de piedra, porque se había hecho un postizo de unos 40 centímetros. Como seductor no tenía rival en Hollywood. Veamos cómo empieza el juego. Oh, ya lo sé, donde decíais que estáis enamorada de mí. Tuvo cientos de amantes. En lo alto de una colina de Mulholland Drive construyó su mansión, pensada como un templo del sexo. Dormitorios llenos de espejos, camas de agua, agujeros para practicar el voyerismo. Mira, un pedazo de la bañera de Errol Flynn. ¿Ves? Marca la altura del agua según hubiera una persona, 2 personas, 3 personas. Lo cogí en su finca Los Pinos. Los fines de semana reunía a sus amigos y juntos se lanzaban a orgías que duraban varios días. ¡Preparados, muchachos! ¡Primero de Michigan! ¡Carguen! La historia frívola de Hollywood está llena de leyendas y proezas sexuales que tuvieron lugar en esa casa. Magnífica carga, muchachos. Sargento, que se atienda a los heridos. Y además de la casa estaba el Zaka, su yate, al que actor llamaba cariñosamente la Triple F, Flynn's Fucker Flyer, el velero copulador de Flynn. Tenéis que venir a navegar. Este fin de semana voy a Catalina. Incluso he convencido a la deliciosa señorita de Havilland y a su no menos cautivadora hermana de que vengan. Atacaremos esos 2 monumentos de prístina belleza británica a pesar de todo. Pronto las orgías del Zaka empezaron a trascender. No había puerto en el que atracase que no fueran sonadas sus fiestas, borracheras y peleas. Como decía la publicidad de su película, los mares se tiñen de rojo tras el paso del Capitán Blood. Pero en 1943 la diversión se cortó de golpe el día en que 2 policías llamaron a su puerta. Señor Custer, se le acusa de un delito grave. Fue acusado de violación por 2 jóvenes y llevado a juicio. En realidad el asunto llegó ante el juez al negarse el actor a pagar el chantaje que le exigían las presuntas víctimas.
El juicio se convirtió en un circo con la prensa aireando todos sus trapos sucios y cientos de fans aclamando al actor a las puertas del juzgado. Han preparado todo esto solo para cazarte. Bien, ¿y qué? ¿Qué haremos sin ti si eso sucede? ¿Esas tenemos? Os habéis convertido en unos cobardes comodones. ¿Dónde está vuestro amor a la aventura y al riesgo? Al final, un jurado compuesto por 9 mujeres y 3 hombres le declaró inocente y Flynn siguió con su vida de juerguista. Pero si los escándalos no podían con él, otro enemigo en cambio empezaba a destruirle poco a poco. Jay, solo por curiosidad, ¿estás borracho? No. Bueno, pues yo sí. Errol Flynn se había convertido en un alcohólico y también en un adicto a la morfina y a la cocaína. De esta forma comenzó su decadencia. Cada vez menos productores querían contratarle. Los años 50 supusieron para él una cuesta abajo imparable. ¿Sabéis una cosa? Ya nadie parece prestarme tanta atención. A lo mejor el mundo se ha enterado del estado de tu cuenta. Esa posibilidad no hay que descartarla. Le perseguían los acreedores, el fisco americano y sus exesposas. El actor se declaró en bancarrota. ¿Bancarrota? ¿Cómo te ocurrió eso? De 2 maneras, gradualmente y de pronto. El golpe final se lo dio un proyecto fallido para el cine sobre la historia de Guillermo Tell, en el que invirtió el poco dinero que le quedaba. El actor dejó Hollywood y buscó refugio en Europa. Aceptó presentar una serie producida en Inglaterra, El teatro de Errol Flynn. Debido al austero plan de las producciones televisivas, repetir una escena era un lujo impensable. Por eso, varios de los episodios contienen escenas en las que presentan a un Flynn claramente borracho. He estado bastante mal, ¿verdad? No importa, todos tenemos malos momentos. Peor aún resultó cuando aceptó interpretar en el teatro una versión de Jane Eyre. Lo recordaba el actor Ralph Bellamy. Hacía que le pusieran vasitos de vodka en la mesa o en las mesillas del escenario. Durante la representación, Errol daba la espalda al público y se bebía su vasito de vodka. En Fiesta y en Demasiado pronto para vivir, 2 de sus últimas películas, también hacía de borrachín, quizá para disimular el estado habitual en el que se encontraba. ¿Sabéis una cosa? Me han echado de 3 cafés desde la última vez que os vi. Pero estas señoritas me rescataron. Preciosidades. ¡Camarero! 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 Errol Flynn era consciente, la carrera del mayor amante del cine estaba llegando a su fin. Señoritas, me despido de ustedes agradecido. Por llamar, vuelva usted, vuelva. El 14 de octubre de 1959, su corazón se negó a seguir latiendo y sufrió un colapso. El médico que firmó su certificado de defunción le calculó 75 años, aunque tan solo tenía 50. Cuenta la leyenda que sus amigos metieron 6 botellas de vodka en su ataúd para hacerle más llevadero el tránsito a la otra vida. Un digno final para el hombre que vivió la aventura del cine tan intensamente como las suyas reales y cuya mejor definición la pronunció él mismo. Una pizca de color en un mundo aburrido. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Música que Duke Ellington, el gran mito del jazz, compuso para la película Anatomía de un asesinato de Otto Preminger. Pero no vamos a hablar ahora de ella, sino de otra película de este director de origen austriaco, porque hoy tenemos otro aniversario además del de Errol Flynn. Ayer, 11 de octubre, se cumplieron 75 años del estreno de Laura, uno de los grandes clásicos del cine negro norteamericano y una de esas películas imprescindibles de la historia del cine. En los próximos minutos vamos a recordarla y comenzamos precisamente con uno de los elementos más importantes y conocidos de la cinta, su música. El jefe de la Fox, Darryl Zanuck, celebraba un pase privado de Laura con los miembros del equipo.
Durante la proyección iba dando órdenes en voz alta sobre cambios en el montaje o qué escenas cortar. Una de ellas era aquella en la que el detective protagonista registra el apartamento de la víctima. Entonces se oyó una voz al fondo de la sala. Señor, si corta esa escena, el público no entenderá que el detective se ha enamorado de la chica. Zanuck preguntó enfadado quién era aquel que se atrevía a contradecirle. Le explicaron que era el músico, un joven llamado David Raksin, al que habían encargado la banda sonora de la película. La escena sobra, insistió Zanuck. La gente solo verá a un hombre registrando un apartamento vacío. No notará nada acerca de sus sentimientos. Le aseguro que sí. Será la música quien se lo diga a los espectadores. Zanuck decidió hacer caso a aquel joven y no tardaría mucho en comprobar que tenía razón. La escena, en verdad, era clave para comprender la película. Hola, teniente. Vaya a comer algo, me quedaré yo. Gracias. Y no tenga prisa. El detective entraba en casa de la mujer, rebuscaba en sus cajones, tocaba sus objetos y miraba embelesado un retrato suyo. Y en efecto, la música daba una nueva dimensión a todo aquello. Advertíamos claramente la obsesión que el policía empezaba a sentir por la chica. Gracias a la música, el registro de un apartamento se convertía en un acto fetichista. ¿Has soñado con Laura como su esposa? ¿A su lado en un baile benéfico, de ella como ninguna? ¿O relatándole cómo le citaron a la orden del día por su heroicidad frente a cierto gángster? Veo que acerté. ¿Por qué no se va a su casa? Tengo trabajo. Lleve cuidado, Macpherson, o acabará en un sanatorio mental. Con seguridad sería el primer paciente enamorado de un cadáver. Laura cuenta la historia de un policía, Dana Andrews, que investiga el asesinato de una mujer, la Laura del título, papel que interpreta a Gene Tierney. En el caso parecen estar involucrados un playboy, al que da vida un joven Vincent Price, y un escritor, interpretado por Clifton Webb. ¿Me permite que le acompañe? ¿Para qué? El asesinato es mi delito favorito. Escribo mucho sobre ellos. Sé que ha de visitar usted a toda su lista de sospechosos y me interesan sus reacciones. Usted también figura en la lista. Claro, pasarme por alto hubiera sido un insulto. Todo se complicaba cuando a mitad de película la mujer a la que todo el mundo daba por muerta se aparecía ante los ojos incrédulos del policía, para entonces completamente enamorado de ella tras verla en un cuadro. No es posible. Usted es Laura Hahn. Llamaré a la policía. Yo soy la policía. Teniente Macpherson. Alguien fue asesinado aquí. ¿Tiene usted idea de quién pudo ser? No. ¿Cuándo ocurrió? El viernes por la noche. ¿Y qué piensa hacer ahora? Averiguar quién fue asesinado y quién es el asesino. Laura es un melodrama criminal que constituye una de las obras maestras del cine negro. Una historia elegante y misteriosa llena de giros inesperados, en la que la historia del amor sublimado se acaba imponiendo a la intriga criminal. Se trata de un personaje, el de Laura, indisociable del rostro de Gene Tierney. De ella llegó a decir Zanuck que era incuestionablemente la actriz más bella de toda la historia del cine. Laura fue su película más representativa, pero también resulta inolvidable en otros títulos como Que el cielo la juzgue o El fantasma y la señora Muir. Yo le di el impulso inicial, pero fueron su propio talento y dinamismo los que le permitieron escalar la cima de su profesión y mantenerse luego en ella. Su carrera, sin embargo, fue corta y su vida desgraciada, ya que, tras dar a luz a una niña ciega y con retraso mental, sufrió numerosos problemas psíquicos que la llevaron a varios intentos de suicidio e ingresos en clínicas psiquiátricas. Las personas como usted, gente creativa bajo un fuerte estrés, no es extraño que tengan una conducta irregular. A su lado, en la película, dos jóvenes actores que también vieron lanzadas sus carreras a partir del estreno de Laura. Dana Andrews, como el policía obsesionado, y Vincent Price, en su etapa de galán todavía, antes de convertirse en uno de los reyes del terror. Olvidé decirle que también leo salmos, cocino, trago sables, zurzo mis calcetines y nunca como cebolla. ¿Qué más puede desear de un hombre? El cuarto protagonista de Laura es Clifton Webb, al que muchos recordarán como el entrañable Mr. Belvedere de Niñera Moderna. Zanuck no quería a Webb en el reparto debido a su conocida homosexualidad, pero el director Otto Preminger se empeñó a toda costa en contar con él, y así Webb, de 54 años, regresó al cine después de 20 años alejado de él. Webb interpreta en la película a una especie de Pigmalión de Laura. Para Laura yo era el hombre más culto, ingenioso e interesante que había conocido, y yo estaba de acuerdo respecto a eso. También me tenía por el más gentil, cariñoso y simpático ser de este mundo. Su personaje está basado en el célebre columnista y crítico de teatro Alexander Woollcott. Señor Woollcott,
Me veo en la obligación de recordarles que a partir de esta semana es ilegal beber alcohol aquí. Geoplanario, a mí solo me interesan las cosas que son ilegales, inmorales o que engordan. Walcott siempre cenaba con sus amigos en el Hotel Algonquin de Nueva York, y es allí en la película donde el personaje de Webb cena habitualmente con Laura. Esta era nuestra mesa, de Laura y mía. Juntos pasamos aquí muchas veladas. En realidad, Laura la comenzó dirigiendo Ruben Mamoulian y Otto Preminger solo hacía las veces de productor. Pero tras 2 semanas de rodaje y una vez visto el copión de lo filmado, Preminger convenció a Zanuck para que le permitiera sustituir en la dirección a Mamoulian. Lleva las cosas demasiado lejos, sus métodos son odiosos, no deberían estar permitidos, ¿no? Otto Preminger comenzó desde cero, tiró todo lo rodado hasta entonces, cambió al director de fotografía, el vestuario, los decorados. Mire a su alrededor. ¿Es esta la casa de una mujer frívola? Incluso se deshizo del retrato de Laura que había sido pintado para la película por la artista Azadia Newman, esposa de Ruben Mamoulian, y lo sustituyó por una fotografía de Gene Tierney tratada para que pareciera un óleo. En un asesinato no hay que andarse con reservas. ¿Hasta el punto de comprar un cuadro en el que aparece la víctima? Lancaster Corey me ha dicho que le ha ofrecido precio por el retrato. Eso no le incumbe a usted. Ese retrato, que resulta clave en la trama de Laura, pasó a formar parte de los fondos de la Fox y puede ser visto en otras 2 películas más. En La Costa Azul, una comedia de Danny Kaye, y en El mundo es de las mujeres, otra película en la que también intervenía Clifton Webb. Mírela a ella. No está mal. Jacobi estaba enamorado cuando la pintó, pero no supo captar su vibración, su calor. Laura fue un éxito inesperado para la Fox. Ganó el Oscar a la mejor fotografía en blanco y negro y enseguida se convirtió en un clásico. Pero sobre todo tuvo un éxito arrollador la música de la película, compuesta por David Raksin. Su encanto innato cautivaba a todo el mundo. Su tema principal sugiere al mismo tiempo romanticismo y tragedia, y no es extraño. Fue una música que nació de la tristeza y el desamor, tal y como explicaba el propio David Raksin. Estaba trabajando duro tratando de dar con la melodía adecuada y ese sábado por la mañana había recibido una carta de mi mujer que estaba actuando en un espectáculo en Nueva York. Yo no la había abierto todavía y no sabía lo que decía, pero la llevaba en un bolsillo de la chaqueta. Y llegó el domingo por la noche y no tenía aún nada compuesto que me gustara. Estaba a punto de abandonar cuando recordé una vieja estrategia que solía utilizar cuando era muy joven y tenía dificultad para componer alguna música. Cogía una fotografía, un dibujo o una revista y la colocaba junto al piano y comenzaba a improvisar con los ojos puestos en ese objeto, dejando libre mi mente. Así que me acordé de que llevaba la carta en la chaqueta. La abrí, la puse sobre el atril de la partitura y empecé a tocar mientras la leía. En esa carta mi mujer me decía que quería el divorcio. Algo así como, hasta la vista, muchacho. En este sentido, cuando la actriz Hedy Lamarr tuvo que explicar por qué rechazó protagonizar la película en favor de Gene Tierney, la actriz sentenció: me enviaron el guión, pero no la banda sonora. Como las cadenas de radio se quejaban de que no existiera una versión cantada, ya que los oyentes llamaban a menudo solicitando que pusieran el tema, se encargó a Johnny Mercer que pusiera letra a la melodía y acabó convirtiéndola en canción. Hubo tantas versiones y tantos artistas la interpretaron que durante algunos años fue la segunda canción más grabada de la historia, por detrás del Stardust de Howie Carmichael. También hubo versiones en castellano, como esta de Nino Bravo, con la que vamos a terminar. Laura, es tu nombre que unido va. Laura, a un misterio. Tus ojos con su